Bienvenidos al video de demostración del sistema de presentaciones Pecha-Kucha, un sistema elegido para la próxima jornada. Es una manera de presentación ágil, 20 diapositivas en 20 segundos cada una, que suman un total de 6 minutos 40 segundos. Vamos a dar inicio entonces al Pecha-Kucha sobre criobiopsia pulmonar. No siempre es necesario hacer una biopsia para confirmar el tipo de enfermedad intersticial, pero si lo requiere, ¿qué tipo de biopsia hacemos? El método de criobiopsia consiste en colocar en contacto un elemento congelado con un tejido. Este se congela y se adhiere, y si tiro de él, se desprenderá el tejido congelado por crioadhesión. Existen dos equipos, uno inicial y otro modernizado. Ambos funcionan correctamente, así como dos diámetros de sonda que tienen diferentes tiempos de congelación. Se recomienda el uso de radioscopía para ubicar la sonda a 1 centímetro de la pleura, en las zonas más afectadas, y tomar al menos 2 muestras de buena calidad. Es un procedimiento complejo que necesita un quirófano de tamaño adecuado, ya que es un trabajo de muchos operadores, 2 broncoscopistas entrenados en criobiopsia, un anestesiólogo, el radioscopista y un ayudante. Abajo a la derecha vemos el balón de bloqueo bronquial para controlar preventivamente eventuales sangrados. Veamos entonces cuál es el procedimiento. Se coloca un adaptador especial para poner la sonda de bloqueo bronquial. Se utiliza radioscopía y se congela por un periodo de 4 a 7 segundos. Luego se saca todo el endoscopio en bloque, ya que la muestra no pasa por el canal de trabajo. Se coloca en solución fisiológica tibia y luego obtenemos la muestra de un gran tamaño. A veces la diferencia de tamaño también implica diferencia en el rendimiento. En este metaanálisis de casi 1000 pacientes vemos que el tamaño de la muestra hecho por criobiopsia es sensiblemente superior al tamaño del forceps, así como también el rendimiento diagnóstico tanto para enfermedad intersticial como para tumores de pulmón y en general. Tenemos entonces ahora una bala de mayor tamaño. Observamos la diferencia de tamaños de muestras entre forceps, criobiopsia y batch. Comparativamente con el forceps, la criobiopsia aumenta el área alveolar, el área libre de artefactos de nuestra muestra. Por otro lado, a mayor tamaño de la muestra puede haber un mayor riesgo de complicaciones. En los primeros estudios el método no estaba estandarizado, por lo que se obtenían muestras de diferentes tamaños, de 15 a 64 milímetros cuadrados, y variabilidad de rendimiento diagnóstico, de 51 a 95%. Sin embargo, las muestras con áreas mayores de 40 milímetros cuadrados obtuvieron diagnóstico, y las menores de 30 no lo obtuvieron. Se van acumulando estudios y aparecen los metaanálisis. En este metaanálisis de 11 estudios sin comparación con batch y 731 pacientes, el diagnóstico aislado por biopsia fue del 83%. Cuando ese diagnóstico se pone en manos de un comité multidisciplinario, el diagnóstico se acerca al 80%. En un intento de comparar batch con criobiopsia, este estudio de un solo sitio analiza los resultados de manera retrospectiva. Con amplia variedad de enfermedades intersticiales, los rendimientos diagnósticos fueron 99% para batch y 80% para criobiopsia. Ofrece además un metaanálisis y nuevamente los rendimientos diagnósticos para criobiopsia fueron del 80%. Los autores concluyen que si bien no hay una comparación directa con el gol estándar, que es la batch, la criobiopsia transbronquial podría ser considerado como el primer abordaje diagnóstico para obtener tejido en la enfermedad pulmonar intersticial, reservando el abordaje quirúrgico solo para la minoría de casos en los que este método no es adecuado o no fue diagnóstico. La batch es el método patrón para biopsia en la enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, cuando el paciente está muy enfermo, podría no ser tolerada. La mortalidad es del 4 al 5% para enfermedad pulmonar intersticial de 60 días y sus factores pronósticos más importantes es el bajo performance status, la baja capacidad vital y la baja DLCO. La exacerbación de la fibrosis pulmonar idiopática es una de las complicaciones más temidas de la batch. En resecciones de cáncer de pulmón con fibrosis pulmonar idiopática concomitante, la incidencia fue del 7 al 25% y la mortalidad muy alta, del 33 al 100%. En biopsias diagnósticas selectivas, la exacerbación llegó hasta el 10% de los casos. Dos son las complicaciones más frecuentes de la criobiopsia: el sangrado, al tomar muestras en las zonas más cercanas al ilio y por la proximidad de los vasos bronquiales, y el neumotórax, al tomar las muestras de las zonas más periféricas, dañando a la pleura. Recordando que la batch en el neumotórax se presenta en el 100% de los procedimientos y que el sangrado de la criobiopsia se controla con el balón de bloqueo bronquial, volvemos a los dos metaanálisis previos, observando que en uno el neumotórax se presenta en el 10% de los casos y el sangrado moderado en el 12%, y en el otro el neumotórax se presenta en el 12% y el sangrado moderado en el 39%.
En un estudio de publicación reciente y ya con el método estandarizado, el rendimiento diagnóstico llega al 90% para la criobiopsia de enfermedad pulmonar intersticial, aun cuando el 37.5% de los pacientes eran neumonía intersticial usual. Hacer dos biopsias tiene mejor rendimiento que hacer una sola, y hacerlo en lugares diferentes, mucho mejor. ¿Y qué hay de la mortalidad? El mismo estudio reporta una mortalidad de 3 pacientes, 0.4%. Recordemos que la BATS, la mortalidad era de 5%. 2 pacientes por exacerbación de su fibrosis pulmonar idiopática y otro por linfagitis carcinomatosa. Además, hace un repaso de otros 10 casos de mortalidad. En todo caso, la mortalidad por criobiopsia parece excepcional. ¿Qué necesitamos? Elección del paciente adecuado, de manera multidisciplinaria, equipo entrenado y calificado, el procedimiento es complejo y requiere destreza. Equipo multidisciplinario que apoya el desarrollo. Al inicio puede haber fallos y complicaciones. Un patólogo entrenado debe saber interpretar la muestra y por último, trabajo en equipo. 80 es el número mágico, 80% de rendimiento diagnóstico para la criobiopsia. Finalmente, la biopsia transbronquial con criosonda ofrece a los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que requieren confirmación histológica una herramienta con mayor rendimiento que el forceps y una ecuación rendimiento, seguridad y coste favorable respecto a la BATS. Muchas gracias, espero le haya servido este video de demostración de conceptos médicos ofrecidos en formato pecha cucha. Hasta el próximo pecha cucha.